Hola, soy Carlos, cofundador de Bantrack, y os voy a presentar la plantilla que hemos creado desde Bantrack para que podáis controlar vuestras finanzas en Google Looker Studio. Antes de nada, os presento qué es Bantrack. Bantrack es un servicio con el que podéis controlar todos vuestros movimientos bancarios por vuestros canales favoritos. Lo único que tendréis que hacer es conectar vuestros bancos, agregar todos tus bancos en un mismo lugar para tener la visión completa y podrás recibir informes periódicos y alertas hiperpersonalizadas en tus canales favoritos. Esto y mucho más lo tendréis en Bantrack. Y ahora paso a enseñaros directamente el dashboard que hemos creado en Google Looker Studio. Esta es la vista que podréis tener una vez hayáis duplicado las templates que recibiréis. Entonces, en esta vista podéis seleccionar, podéis tener una visión completa de vuestro dashboard con diferentes gráficos y tablas. Tendréis una vista llamada buscador que os permite buscar transacciones en todas vuestras cuentas. Otra vista más de transacciones recurrentes, que es muy útil, por ejemplo, para seguir suscripciones o transacciones que se repiten en el tiempo. Una vista más por categorías. En función de las transacciones que hagáis, las categorías que asociéis, podréis tener un gráfico dinámico con vuestras categorías. Y por último, una visión de saldos, donde podréis ver la evolución de los saldos de vuestras diferentes cuentas, todas agrupadas en un mismo lugar. Una vez hecho este pequeño repaso, empezamos viendo cómo duplicar las templates. Una vez que ya hemos recibido nuestro email con el acceso a la web para seguir las instrucciones, ya podremos hacer el primer paso. Siguiendo las instrucciones de aquí, el primer paso es copiar la plantilla de transacciones en Google Sheets. Entonces la abrimos y nos aparecerá este formato de Sheets. Lo único que vamos a hacer aquí va a ser duplicar, ya que se trata de un archivo de solo lectura. Es importante duplicar esto, hacer una copia para que podamos trabajar sobre ello e importar nuestras transacciones. Le damos a hacer una copia y aquí voy a poner Carlos ejemplo. Y la guardamos en nuestra unidad, donde nosotros queramos. Automáticamente se abrirá una copia en Google Sheets que ya podremos vincular a Data Studio, Looker Studio. Entonces, si volvemos a nuestra web donde están las instrucciones, aquí vemos que el segundo paso es plantilla dashboard en Google Looker Studio. Si la abrimos, se nos abrirá esta pestaña, donde veremos una template que tiene estas características, está vacía, como podéis ver aquí. Los productos son falsos, son de ejemplo. Y lo que tendremos que hacer es duplicar esta template con nuestra fuente de datos nueva, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, nos situamos en la parte superior hasta que aparezca la barra de navegación, pinchamos en los tres puntitos y damos a hacer una copia. Como no tenemos la fuente de datos original, porque es una fuente de ejemplo, seleccionamos una nueva fuente de datos. Aquí pulsamos en Crear fuente de datos en el desplegable de Nueva fuente de datos y seleccionamos la fuente de datos hoja de cálculos de Google, hoja de cálculo de Google. Aquí lo que vamos a poner es la hoja que hemos creado nueva, Carlos ejemplo y transacciones. Lo demás lo dejamos como está y le damos a conectar. Este proceso tarda un poquito, pero una vez se conecte ya habremos duplicado nuestra fuente de datos con la template. Le damos a añadir al informe en este botón que aparece aquí y le damos a copiar informe. De esta forma se nos creará una nueva template en Google Data Studio, pero con nuestros datos. Como veis aquí pone copia de template. Esta será ya nuestra hoja final sobre la que trabajaremos. Y aquí voy a poner Carlos ejemplo para personalizarlo. Antes de trabajar sobre esta hoja tendremos que hacer unas modificaciones en la fuente de datos que hemos creado para que se vea bien, porque si os fijáis por aquí hay algún error. Entonces, nos vamos a modificar la fuente de datos. En recursos, gestionar las fuentes de datos añadidas. Veis aquí, si os aparece en gris editar, lo que tendréis que hacer es cerrar esto y recargar. Tan sencillo como eso. Y una vez se haga esto, ya se carga correctamente la fuente de datos y ya permitirá editarla. ¿Vale? Le damos a editar. Y aquí vemos todos los campos que hemos importado. Voy a poner esto por aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer son unos pasos que vienen muy bien explicados aquí. Fórmulas Google Looker Studio. Ingresos, gastos y fecha max. Tendremos que añadir estos tres campos, ¿vale? Entonces, una vez estamos aquí,
en editar fuente de datos le damos a añadir un campo y ponemos ingresos, tal y como se muestra aquí, y copiamos esta fórmula aquí y le damos a guardar. Se ha guardado, fenomenal. Volvemos a todos los campos. Añadimos otro campo, será el campo gastos. Lo copiamos, la fórmula, ponemos gastos. Le damos a guardar. Volvemos a todos los campos y el campo fecha max. Estos campos nos permitirán utilizar campos calculados en la plantilla de Google Sheets de forma sencilla. Fecha max. Y guardar. Y ahora lo que tenemos que hacer es volver a todos los campos y modificar el formato. Empezamos por gastos, que es el que hemos añadido, y le ponemos la moneda euro. El importe moneda euro y el ingresos moneda euro. Fenomenal. Y en fecha tendremos que cambiar este formato que pone aquí por fecha y hora, fecha. Esto simplemente es un aviso de versiones, le damos a actualizar y ya estaría. ¿Vale? Entonces, esto ya está, le damos a hecho y cerramos aquí. Y ahora ya se actualizaría. Y para solucionar este error que vemos aquí, tenemos que realizar una modificación en la combinación de datos. Gestionar combinaciones. Y esto nos sirve para detectar el último saldo que tenemos en nuestros movimientos. ¿Vale? Entonces, como veis aquí, la dimensión no es válida. Simplemente clicamos aquí y añadimos fecha max. Y aquí que aparece también un error en rojo, si os fijáis, le damos a editar y aquí ponemos fecha max. Tan sencillo como eso. Le damos a guardar y ya estaría. Cerramos. Como veis, ya no aparecen errores y aparece los mismos saldos que teníamos en la template. Y ahora ya, para finalizar esta labor de duplicar las templates, si os fijáis aquí en métricas opcionales, aparece erróneo. Entonces lo que vamos a hacer es pinchar en este gráfico y vamos a cambiar aquí métricas opcionales. Aquí. Y vamos a quitar, bueno, vamos a añadir primero ingresos, que son las que hemos puesto nosotros, y gastos, que son las que hemos añadido. Y estas las quitamos, para no llevar a confusión. Y ya estaría. Entonces ahora si queremos verlo, ya se guarda automáticamente. Si le damos a ver, ya tendríamos la misma template que hemos compartido. Pinchando aquí podríamos ver el desglose por ingresos y gastos. Esto lo veremos con más detalle ahora a continuación en el vídeo, pero este era el primer paso, duplicar las templates. Ahora os voy a explicar cómo importar vuestras transacciones a esta template. Pues una vez que ya tenemos duplicadas las templates, lo que vamos a hacer va a ser importar los movimientos. Para ello, si os fijáis en la hoja que estábamos siguiendo, después de las fórmulas, tenéis dos tutoriales en formato texto. Duplicar las templates, que es el que hemos seguido ahora, e importar los datos de las transacciones. Por si queréis refrescarlo luego, aquí lo tenéis. De todas formas, yo os lo voy a contar. Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestra hoja de Google Sheets, ¿vale? Si os fijáis aquí, tenemos esta hoja que se llama transacciones, donde vienen las transacciones de ejemplo que están mostrándose ahora mismo en Google Looker Studio, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es, lo primero, crear una hoja nueva que se llamará import o como queráis, donde volcaremos todas las transacciones de nuestros bancos, ¿vale? De esta forma luego moveremos estas transacciones a nuestra hoja de transacciones, valga la redundancia, porque esta es la que está vinculada con Google Looker Studio, ¿vale? Y si modificamos esta, podemos tener algún error en el template de Google Looker Studio, ¿vale? Entonces, todos los cambios que hagamos sobre import. Para descargar las transacciones podéis hacerlo desde vuestros bancos o yo lo voy a hacer desde Bantrack, ya que me permite descargar en un clic todas las transacciones de todos mis bancos de forma sencilla. Entonces, si entráis en el panel principal, le dais a buscar transacciones en todas tus cuentas y aquí veréis las cuentas que tenéis conectadas y las que os queréis descargar, ¿vale?
voy a marcar yo las que quiero descargarme, pues estas, perfecto, Open Bank, lo voy a quitar, Sabadell, Stripe, PayPal, voy a dejar solo euros, N26 voy a quitar estos espacios de test, Revolut, voy a dejar solo euros también, Carrefour, Visa y Binex, vale. Fenomenal, ahora le damos a exportar y nos exportará las transacciones en formato CSV. Y este será el que importemos en Google Sheets. Le damos a descargar CSV y ya aparece aquí descargándose. Entonces, si nos volvemos a la hoja de Google Sheets, le damos archivo importar y aquí vamos a subir el archivo. Arrastramos y ya se importará. Aquí, muy importante, cambiar esto por reemplazar la hoja actual para que no nos cree otra hoja nueva. El separador lo detecta automáticamente y esto lo desmarcamos, ¿vale? Porque nos lo hace de forma incorrecta y si no tendríamos errores. Y ahora os voy a explicar cómo convertir los formatos. Le damos a importar datos. Fenomenal. Y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar las columnas de fecha y cambiar a formato fecha. Vale. Lo siguiente, en importe, le damos a editar, buscar y reemplazar y cambiamos los puntos por comas. Esto es para el formato decimal, ya que nos lo está poniendo en formato punto automáticamente y nosotros, como tenemos el idioma del ordenador en español, queremos que nos lo ponga en coma. Le damos a reemplazar todos y lo mismo con balance. ¿Vale? Editar, buscar y reemplazar, cambiamos punto por coma. Reemplazar todos. Y ya estaría. Ya tendríamos modificadas nuestra hoja con los formatos. Simplemente vamos a añadir aquí moneda, formato número, moneda, para que cuadre, aunque no pasa nada porque Google Data Studio nos lo cogerá automáticamente. Y lo que hacemos es, como el formato el orden de las columnas es el mismo, simplemente vamos a copiar y pegar en transacciones, ¿vale? Si fuera distinto, en vuestro caso tendríais que adaptarlo para que coincida con el formato de la hoja de transacciones. Estas de aquí las borramos y lo que vamos a hacer va a ser pegar aquí encima la hoja de import. Esto lo cerramos y listo. Esto ya se nos sincronizaría con Google Data Studio, ¿vale? Si nos venimos aquí a Google Data Studio, veis que tiene los datos antiguos y lo que vamos a hacer va a ser ponernos por aquí encima los tres puntitos y actualizar datos. O simplemente recargando la página se actualizaría. Y ya vemos cómo tenemos cargadas todas nuestras transacciones en la hoja de dashboard. Ahora os voy a hacer un tour por el resto de todas las secciones para que podáis ver la potencia de esta template y podáis trabajar con ella. Pues ya tenemos todos nuestros datos importados en nuestra template de Google Looker Studio. Ahora os voy a enseñar en qué consiste esta template y cómo podéis trabajar con ella para tener una visión completa de todas las finanzas de vuestros bancos y poder realizar los análisis que necesitéis. En la primera pestaña, la primera vista de dashboard, tenemos una vista general. Aquí tenemos un gráfico donde podemos ver el importe acumulado en nuestras transacciones, sumando ingresos y gastos. Pero si queremos, por ejemplo, fijarnos solo en los ingresos o solo en los gastos, si vamos a métricas opcionales, aquí vemos las variables que hemos calculado previamente y podemos separar solo por ingresos, solo por gastos o por importe. Y así tendremos todas, ¿vale? Aquí arriba, a la derecha, tenemos unos contadores del saldo total que tenemos actualmente en todas nuestras cuentas al final del periodo en el que estamos, ahora mismo, enero 2023, los ingresos y los gastos durante todo el periodo. El periodo es todo este que vemos de aquí, que coge por defecto el histórico de todas nuestras transacciones. Si queremos, podemos seleccionar en este desplegable de aquí el periodo que queramos. Por ejemplo, el año pasado. Y así veríamos todo el año pasado aquí. ¿Vale? Como veis, hace una comparación aquí de los ingresos y los gastos que ha habido, el saldo, comparando con el periodo anterior. En este caso sería el año 2021. Si queremos dejarlo tal y como estaba, marcamos periodo automático y nos cogerá todo el histórico de siempre. Y aquí tenéis un desplegable de productos. Si, por ejemplo, no queréis ver en algún momento alguna cuenta, por ejemplo, podemos quitarla y se actualizaría automáticamente estas transacciones quitando esa cuenta. Luego destacar que este gráfico y estas tablas son dinámicas, ¿vale? Es decir, este top ingresos que veis aquí y este top gastos depende de lo que tengamos seleccionado. Si, por ejemplo, queremos filtrar solo por la cuenta BVA Online, en julio,
pinchamos en el gráfico y nos seleccionaría el top ingresos y gastos de esta cuenta en julio. Como veis, las fechas son de aquí. Y además tendríamos las transacciones más repetidas en este periodo, los últimos saldos, etc. Si queremos resetearlo, simplemente quitamos aquí. Y si queremos resetear, siempre podemos ir aquí y dar a restablecer. Y volveríamos al inicio de la template quitando todos los filtros, ¿vale? Aquí, como podéis ver, pues tenemos diferentes ingresos y gastos. Aquí tenemos una tabla de los últimos saldos más actualizados. En este caso sería a cierre de 2022, que es el periodo que había marcado. Ah, no, perdón. Si marcamos el periodo del año pasado, lo aplicamos. En este caso, el saldo sería a cierre de ese periodo, ¿vale? No sería el saldo más actualizado, serían los últimos saldos a cierre del periodo. Las transacciones más repetidas, esto es muy útil para ver las suscripciones, por ejemplo, cargos recurrentes, y las cuentas con más actividad, ¿vale? El número de transacciones por cada una de las cuentas. Y nada, aquí ya podemos ver esto. Si luego queremos, por ejemplo, desgranar más estos gráficos, podemos bajar al nivel de días, ¿vale? Aquí no se verían todos los días, pero si, por ejemplo, seleccionamos el mes pasado, veríamos por días del mes pasado todos los gastos e ingresos que hemos tenido, ¿vale? En estas cuentas. De esta forma que esto es automático. Entonces podemos jugar con ello todo lo que queramos. Marcamos el año pasado, marcamos todos los productos y continuamos con el tour. Si queremos volver, podemos subir. Si tenemos más años, podríamos ver la vista por años. En este caso, solo tendremos 2022, que es el periodo que hemos seleccionado. Pero bueno, nos permiten hacer drill down y bajar. Siguiente vista es el buscador, ¿vale? Esto es un buscador de transacciones como el que tenéis en Bantrack, ¿vale? Aquí podéis escribir lo que queráis. Por ejemplo, AliExpress. Le damos a intro y nos buscaría solo las transacciones de AliExpress. Esto es muy importante destacar que diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, si escribimos AliExpress todo en mayúsculas, no va a encontrar los conceptos, porque esto depende específicamente de Google Data Studio. En este caso, tendríamos que buscar el concepto tal cual está escrito. Si lo realizáis en Bantrack, funcionará perfecto tanto con mayúsculas o minúsculas. Transacciones recurrentes, aquí lo mismo, podremos ver las transacciones que tenemos de forma recurrente y hacer una búsqueda si queremos buscar por algún concepto, ¿vale? Bueno, aquí podéis ver el número de transacciones, se hace un recuento y el importe total de lo que suman esas transacciones, ¿vale? Esto es muy útil para las suscripciones, por ejemplo. Categorías. Esto es una vista de categorías, donde una vez que hayamos categorizado nuestras transacciones, nos muestra un pie chart, bueno, un donut chart, con las categorías por número de transacciones, cómo se distribuyen. Y aquí por importe. Es decir, compras, este tiene 47, el 27%, y tiene un importe de 80 euros. Aquí podemos ordenar, si queremos, por importe las categorías y ver que traspasos propios es la categoría con más importe. Si queremos quitarla, porque a lo mejor no queremos fijarnos ahí, pues la deseleccionamos de aquí y ya se actualizaría el gráfico quitando esa categoría y recalculando todo. Y además, podríamos ver aquí una evolución de los gastos e ingresos por categorías en el tiempo, ¿vale? Aquí podemos ver las diferentes categorías en el tiempo y podemos hacer también, en este caso no lo hemos cambiado antes y deberíamos hacerlo para poner ingresos y gastos, ¿vale? Esto es muy sencillo, lo vamos a hacer muy rápidamente. Seleccionamos el gráfico y aquí ponemos ingresos, tal y como hemos hecho antes. Y gastos. Y estas las quitamos. Y ya podríamos separar por ingresos o gastos de categorías. Y si queremos fijarnos en el detalle de alguna, seleccionamos en julio compras y aparecerían aquí todos los conceptos de compras que hayamos realizado en julio, con las diferentes categorías y conceptos. Y esta sería la vista por categorías, que nos da, pues eso, una visión bastante completa de cómo se han distribuido nuestros movimientos. Y por último, la vista de saldos. Aquí lo que vemos es una evolución de los saldos de nuestras cuentas, ¿vale? Entonces simplemente nos ayuda a visualizar cómo ha evolucionado el saldo de las diferentes cuentas y lo mismo, podemos seleccionar si queremos solamente la cuenta ING personal, seleccionamos y vemos la evolución de esa cuenta durante el tiempo, ¿vale? Podríamos ver
pues el periodo automático. Bueno, en este caso no tenemos movimientos anteriores, pero si tuviéramos movimientos anteriores podríamos ver todas. Aquí marcamos todas y seleccionamos periodo automático y vemos que esta cuenta en amarillo ha evolucionado desde el principio, ¿vale? Y aquí se ve el resto de cuentas, ¿vale? Y nada, esta sería todas las vistas que tenemos en la template de Google Looker Studio que hemos creado desde Bantrack y que podréis utilizar para tener una vista completa de todas vuestras finanzas y seguir vuestras transacciones. Si necesitáis ayuda o queréis más información, siempre podéis contactarnos desde bantrack.com. ¿Vale? Muchas gracias.